Bueno, son ya y 5 y somos 75, con lo cual podemos ir viendo de arrancar. Bien, les había compartido un poll, una pregunta, básicamente para ver cómo estaban con el SH. Entonces, la mayoría dice que entiende la teoría, pero no sabe ponerlo en práctica. Eso está bueno porque la clase de hoy es justamente ponerlo en práctica. La clase pasada habíamos visto un poco la idea, habíamos repasado la teoría del SH con otro enfoque. Lo que habíamos hecho en la clase anterior era, bueno, armemos el ejemplo más sencillo que sea el SH, digamos, que era básicamente una tabla de hash normal, un hash abierto, donde la función de hash que usábamos para indexar no era una función común, sino que era un mini hash. Y eso ya era mini hash, eso ya era LSH. Era básicamente una tabla de hash con funciones de mini hash. Y después vimos digamos, los problemas de solamente esa construcción, que sería la alta tasa de falsos positivos, o sea, elementos que no son semejantes, pero son devueltos dada una consulta, y los falsos negativos, que son elementos que debería haber devuelto el SH, pero bueno, no encontró, no se encontró en el bucket al que consultamos. Y vimos cómo extender, digamos, la teoría de mini-hashing, de la amplificación de familias de mini-hash, para tener una tabla de hash que incorporara esas nociones de, por ejemplo, que coinciden en más de un mini-hash, o coinciden en al menos un mini-hash y demás. Así que eso fue la clase pasada. Vimos después un ejemplo más integrado al final, pero siempre fue como muy puntual de, de pasos en lo que es el esquema y el pipeline del SH. Así que la idea de hoy es verlo todo más entero. También incorporar las otras métricas. Recuerden que la semana pasada solamente vimos la métrica de Jacquard, que es una métrica que se utiliza para calcular la semejanza o la distancia entre conjuntos. Y lo que hacíamos era convertir, por ejemplo, documentos de texto en conjuntos a través de los jingles, ¿no? Digamos, esos pequeños cachitos de texto, todos de igual longitud. Eh, y bueno, con esos jingles armábamos el mini hash de Jacquard, que era básicamente hashear todos los jingles con una función de una familia universal de clave de longitud fija, y al hashear todo nos quedamos con el mínimo. Hoy vamos a ver también las otras métricas y los otros mini hashes, así que es como incorporar las otras nociones de distancias al esquema del SH. Y veo que otra opción, digamos, o digamos, la segunda respuesta más común es no entiendo mini hashing. Bueno, vamos a repasar entonces un poco eso ahora. No voy a dar la teoría em, de cómo se obtiene cada min hash y demás, pero sí vamos a ver las ecuaciones de cada min hash y un poco la idea de eso. Pero básicamente la idea de min hashing es, la idea de una función de min hash es una función de hash, es decir, una función que yo le paso una clave o un objeto o algo y me devuelve un número, pero es especial porque en las funciones de hash normal intentábamos que tenga pocas colisiones, pero con las funciones de mini hash intentamos que, dados dos objetos que son semejantes, son parecidos, queremos que la probabilidad de colisión sea alta. ¿Por qué? Porque esto nos permite, digamos, generar un esquema como el SH, o también nos permite comparar objetos sin comparar los objetos en sí, sino, digamos, su mini hash. Pero obviamente a nosotros nos interesa más el tema de usarlo en el SH, como el ejemplo que vimos al principio de la clase del lunes, que era una función de hash con una tabla de hash, perdón, con una función de mini hash como indexador, y eso ya tenía la utilidad de resolver consultas de, bueno, quiénes son los más parecidos. Estoy viendo las preguntas en el chat que hay mientras. Si, bueno, Ainati dijo que la clase de lunes grabada ya está subida, así que si no la habían visto, tal vez ahora la pueden ver. Un compañero dice que se le complicó un poco con el tema de los ANDs y ORs, o sea, algunos ejercicios tomamos MN, que son como decirlos linealmente independientes.
y la idea de minimizar las colisiones termina siendo dependiente de cómo agrupamos Mn, ya que no es solo por cantidades de R y B. Estoy intentando procesar la pregunta. Hay algunos ejercicios donde, por ejemplo, te dan ya una tabla, digamos, de algunos objetos, por ejemplo, con sus min-hash calculados. Entonces, ahí, digamos, ya te dan una cantidad de funciones de min-hash y ahí lo que te están diciendo es, bueno, busca R y B de manera que la organización de esos min-hash te genere menos colisiones. Es como un ejercicio más que nada para ir jugando con el esquema ese de, bueno, cuándo hago LAN, cuándo hago LOR, pero en LSH no hacemos eso. O sea, digamos, cuando uno en la práctica arma un LSH, no es que define primero cuántos hash usar y luego dice, bueno, uso, digamos, tal en tal banda, o, digamos, banda vendría a ser el número de B, los grupos, y bueno, todo eso, digamos, es como más un ejercicio, pero si quieren vemos después alguno de esos. Creo que al final tenemos uno. Al final tenemos uno de coseno, antes del Kahoot tenemos uno de coseno, donde ya te dan, digamos, los mini-hash calculados y hay que hacer algo sobre eso. Así que tal vez puede servir para clarificar eso. Mi tocayo Joaquín me pregunta, o dice que no termina de entender a qué se refiere con Andy Orr en este contexto. Recuerda la clase pasada, en los videos también lo habíamos visto, y la clase pasada, el lunes, digamos, la clase de las 7, también habíamos visto un poco de eso, que digamos, usar solo un mini-hash tiene muchos falsos positivos y muchos falsos negativos. Una forma de reducir los falsos negativos era requerir que coincidan en varios mini-hashes. Perdón, una manera de reducir los falsos positivos, es decir, los elementos que son distintos y son devueltos, es ser más estrictos, ¿no? Digamos, requerir que pidan, digamos, que varios mini-hashes coincidan a la vez. Eso es un AND, porque decís, bueno, estos dos objetos, para ser semejantes, tienen que coincidir en este y en este y en este. Es un AND. La manera de reducir los falsos negativos, es decir, los que son semejantes pero no fueron devueltos por el SH, es ser un poco más laxos. Es decir, bueno, por mala suerte no coincidieron en solamente un mini-hash, pero si yo le doy la chance y le digo, bueno, coincidí en al menos uno de estos tres mini-hashes, estoy haciendo un OR entre esos tres mini-hashes, ¿no? Digamos, o coincidí en este mini-hash, o en este, o en este. Eso es un OR. Así que ese esquema, digamos, es al cual me refiero con ANDs y ORs. Siempre R va a estar asociado a los ANDs y OR va a estar asociado al número de B. ¿Está bien? Así que yo la cantidad de accesos que hago a la tabla final es básicamente la cantidad de ORs que hago, porque recordad que cuando vos resolvés una consulta, vas a estar haciendo la unión entre lo que hay en los buckets, que es básicamente un OR. Y bueno, y el LAND está hecho implícitamente con la función de hash, que digamos hashea todo un vector en una posición. Entonces, si vos entras a esa posición, vas a ver, digamos, todos los que coincidían en todo ese vector. No sé si la pasé, ahora que me hablas de eso. Yo, para el cuatri anterior, había hecho unas diapos sobre las cuales me basé para la clase del lunes, pero tienen un enfoque un poco distinto. Es todo lo mismo, digamos, el LSH no cambia, pero es como una vista un poco distinta. Te lo paso por si después querés reforzar un poco el concepto de ANDs y ORs, pero tiene como otra forma de explicar, equivalente, totalmente igual, no cambia el tema, pero básicamente dice, bueno, un AND digamos, en amplificación de mini-hash era así, ¿cómo lo traduzco al LSH, digamos? ¿Cómo se ve ese AND en el LSH? Es bastante parecido, pero tal vez tiene como un twist que, digamos, tener un enfoque más siempre ayuda para entender más el tema. Bien, si les parece arrancamos. Cualquier cosa que tengan para preguntar, me avisan, sea por voz o por chat, y vamos viendo. Bien, entonces, la clase pasada habíamos visto solamente, digamos, una métrica que la usábamos de ejemplo para enfocarnos más en qué es el SH y cómo es la estructura general.
pero la idea de hoy es resolver varios ejercicios con métricas distintas. Entonces ustedes recuerden que las métricas son siempre formas de definir distancia y no hay una sola forma que sea válida en todos los casos. Digamos, según las cosas que uno tiene, las cosas que quiere comparar, usa distancias distintas. Si yo tengo, por ejemplo, puntos en el plano, uso la métrica euclidia, pero si tengo, no sé, puntos en la Tierra, digamos, puntos en una esfera, no uso la euclidia porque la euclidia diría que, bueno, el camino más cercano entre, no sé, Beijing y Buenos Aires es pasando por adentro de la Tierra, lo cual no es posible. Así que no todas las métricas son, digamos, son útiles en todos los casos, sino que hay métricas diseñadas para tales casos. En el caso de la Tierra se llama la geodésica, la curva, que es la que une mejor dos puntos y pasa por la superficie de la Tierra. Con lo cual, es una pregunta muy importante la de definir cuál métrica uno utiliza en cada contexto. Entonces, acá vamos a trabajar con tres principalmente, la euclidia, la coseno y la de Jacquard. La euclidia la usamos cuando queremos que todos los elementos de los vectores que estamos comparando, son vectores numéricos siempre, queremos que sean parecidos. Digamos, queremos que las coordenadas sean parecidas y es la distancia que usamos siempre. Digamos, piensen en la distancia en el plano, la distancia en 3 dimensiones que usamos en análisis 2 y toda la cosa, y es básicamente eso. La distancia coseno hace otra cosa. La distancia coseno lo que intenta hacer es ver el ángulo. Si yo tengo dos vectores, pueden no estar cerca, pero estar en un ángulo parecido respecto al origen. Y eso lo que hace es, digamos, no importa tanto la norma de cada vector, no importa, digamos, cuán alejados están, pero sí importa que estén orientados parecidos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, en 2 dimensiones, tal vez tengo un vector en, no sé, en 1.000.000 y 1.000.000, o sea, x igual a 1.000.000 y igual a 1.000.000, y tengo un vector en 1 a 1, x igual a 1 igual a 1, y están sobre la misma recta, digamos, del ángulo, ¿no? Con lo cual, la semejanza coseno es máxima, la distancia de coseno es mínima, pero bueno, para la euclidia serían puntos muy, muy distantes. ¿Y para qué nos sirve la distancia coseno o la semejanza coseno? Nos sirve generalmente cuando nos interesa no tanto la diferencia absoluta o la magnitud de la diferencia, sino cuando queremos entender la orientación. Por ejemplo, si hablamos de gustos, si hablamos, por ejemplo, de calificaciones, si ustedes, por ejemplo, tienen, no sé, una base de datos donde los usuarios califican películas y cosas por el estilo, generalmente lo que hacemos en esos casos, que son gustos y cosas por el estilo, es usar la semejanza coseno. Pero es importante entender esa diferencia entre euclidia y coseno, que euclidia ve la diferencia absoluta y coseno ve el ángulo, con el cual es más permisivo. ¿Preguntas por ahora? No. Bien. Y la última, la de Jacquard. Sí, alguien dijo algo. Sí, no entendí cómo se relaciona el coseno con los gustos o las orientaciones. Bien. Es un tema que un poco vamos a ver más en la parte de recomendaciones y cosas por el estilo. Básicamente, la distancia de coseno está muy relacionada con lo que es la correlación. La correlación, a una condición más, es igual a la distancia de coseno. Entonces, ahí, digamos, lo que pasa, por ejemplo, con las calificaciones de películas, por ejemplo, es lo siguiente. Tal vez vos y yo tenemos gustos parecidos, pero, digamos, yo generalmente califico a una película más alto, ¿no? Si, digamos, es un puntaje de 1 al 10, yo soy muy positivo y le pongo generalmente 8 o 7, digamos, y para mí una muy buena película es un 10 y para vos una muy buena película es no sé, un 8 y para mí una mala película es un 5 y para vos es un 3. Con lo cual, ahí hay como una diferencia de magnitudes, pero la orientación, es decir, a vos te pareció mejor respecto a tu base la película tal, y a mí también, como que coincidimos en los gustos, pero los valores absolutos, en ese caso, son distintos. Y en ese caso, la distancia de coseno es un poco más útil. Y en ese sentido, importa más la orientación, ¿no? Digamos, si a vos te gustó más la película, no sé, si te gustó, por ejemplo, más Interstellar,
y no te gusta tanto Joker, por ejemplo, digamos, esa cosa de tener más, digamos, de un lado y menos del otro, es lo que está viendo el coseno, no está viendo el puntaje absoluto. Eh, es básicamente por eso, porque no sé si se escucha una alarma, pero espero que no. Pero básicamente sí, es esos casos donde no importa tanto la magnitud, porque la magnitud puede cambiar un poquito, pero sí importa la orientación, digamos, ese balance entre todas las dimensiones. Y cuando hablamos de gustos, generalmente los gustos se representan con calificaciones y las calificaciones tienen esos sesgos de, bueno, cuál es el puntaje base que tiene uno, que depende de cada persona, cuál es el puntaje máximo y toda la cosa. ¿Se entiende más o menos un poco por ahí? Clarísimo, gracias. Gracias a vos. El caso este de las calificaciones es como uno de los más comunes, pero en general cualquier cosa que usted, básicamente a mí como heurística para entender cuándo usar coseno es algo que en principio tal vez parece que Euclidia es bueno, pero uno dice, ah, pero tiene como esta cosa Euclidia que no me gusta del todo. Entonces uno dice, bueno, tal vez coseno funciona. Entonces este ejemplo, digamos, que tenemos vectores numéricos, uno dice, ah, listo, Euclidia, porque es un vector numérico, pero uno dice, ah, pero Euclidia tal vez me diferencia entre dos personas que tienen gustos parecidos porque les gusta más las mismas cosas y menos las mismas otras cosas, pero bueno, tal vez por un puntaje base de diferencia no son tan cercanos. Y como una forma fácil de entender es, cuando uno tiene generalmente cosas numéricas, uno opta por Euclidia o coseno, y cuando tiene otras cosas, uno tiene que ver cómo puede transformar Jacquard en eso. Eso es como una forma. Y sí, en un momento yo había propuesto, por ejemplo, un ejercicio de parcial que era con estrellas. Que las estrellas, no sé, digamos, si yo veo el cielo, no estoy viendo la posición absoluta en el espacio, sino que yo veo el ángulo, con el cual eso es más evidentemente coseno. Y bueno, y el caso de Jacquard ya lo vimos, Jacquard sirve para, digamos, cosas que son conjuntos o cosas que se pueden transformar en conjuntos, como, no sé, playlists o documentos de texto o cosas por el estilo. Ahora, algunas observaciones sobre estas ecuaciones que son para los min-hashes es que, digamos, son generalmente los parámetros. En este caso tenemos el parámetro B, el parámetro A y el parámetro W. A, digamos, está entre 0 y W menos 1. B es un hiperplano aleatorio, con el cual llenan, digamos, los elementos de B con números aleatorios. Y W es un parámetro que se comparte a lo largo de los min-hashes. Eso es muy importante. Y depende de los datos. Básicamente es, bueno, cuál es el tamaño del bucket en ese espacio. Creo que tenemos un ejercicio después en el cual analizamos un poco de RW y si tienen preguntas, después me avisan. Pero básicamente es, bueno, si yo estoy, por ejemplo, en el plano, digamos, todos vivimos en el plano en vez de vivir en una esfera como vivimos en realidad. ¿Cuál es el tamaño del bucket en ese espacio que quiero? Por ejemplo, si yo quiero que dos personas que están a 1 kilómetro caigan en el mismo bucket, bueno, W sería 1 kilómetro más o menos. Pero en general depende de los datos, depende, digamos, la distribución de los datos y demás. Si yo tengo datos muy dispersos, si elijo un W muy chiquito, ningún par de puntos va a quedar en el mismo bucket. Y si tengo puntos muy concentrados, si elijo un W muy grande, todos van a quedar en el mismo bucket y la verdad ese min-hash no sirve. Pero vean básicamente que W está dividiendo. Entonces es como, digamos, esa forma de agrupar en un solo bucket que tiene. Bien. El min-hash de coseno, que es básicamente aplicar la función signo al producto interno entre x y h. H también es un hiperplano, pero los elementos de h son solamente +1 o -1, se eligen al azar. Y hay que también decidir de antemano el valor de signo de 0, ¿no? Porque esto puede dar 0 en algún caso. Bueno, hay que definir de antemano si es +1 o -1. Y hay que ser consistentes. Si una vez pusimos que el signo de 0 es 1, siempre hay que hacerlo, y viceversa. Una observación importante es que cada min-hash da solamente un bit, ¿no? Digamos, a diferencia de Jacquard, por ejemplo, a diferencia de Euclidia, el min-hash de coseno siempre da 1 o -1, porque tiene la función signo como última función que aplica.
Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el efecto que tiene esto es que tengo que tener en cuenta la cantidad de mini-hash que utilizo cuando tengo, digamos, una cantidad de datos dada. Voy a dar un ejemplo. Hay una cosa muy importante que lo vimos la clase pasada, es que la idea del mini-hash es que es una función de hash para la cual la probabilidad de colisión entre dos objetos está dada por la distancia o la semejanza entre esos dos objetos. Y eso es cierto también para este min-hash de coseno, porque es un min-hash. Pero eso solamente teniendo en cuenta dos objetos. Ahora, pensemos tres objetos y los hasheamos con un solo min-hash de coseno. Entonces, supongamos que son los tres distintos, ¿no? Digamos, son tres objetos muy distintos con el cual el mini-hash debería dar distinto para los tres. Entonces, el mini-hash para el primer objeto da 1, el mini-hash para el segundo objeto da 0. Y para el tercer objeto, ¿qué hacemos? Queremos que sea distinto al primero y segundo para que no haya una colisión, pero no podemos, porque el mini-hash de coseno solamente da 1 menos 1. Si dije 0 recién me equivoqué. ¿Es 1 o 1 menos 1? Sí, es 1 menos 1. Entonces, el primer objeto daba 1, el segundo objeto daba menos 1 y el tercer objeto tiene que ser uno de esos dos. Con lo cual, ya por tener solamente un mini-hash, tener tres objetos, tenemos una introducción de falsos positivos porque la cardinalidad de esa función de mini-hash no es suficiente para poder diferenciar entre todos los objetos. Nos pasa algo parecido cuando usábamos un mini-hash de Jacquard con un tamaño de jingle muy chiquito. Entonces, cuando estamos trabajando con un conjunto de datos de tal tamaño, tenemos que asegurarnos que si usamos el mini-hash de coseno, la cantidad de mini-hash que utilicemos sea suficiente en principio para poder diferenciar todos los puntos. ¿Por qué? Porque si no es en principio suficiente para diferenciarlos a todos, vamos a estar introduciendo falsos positivos en el esquema del SH, porque no va a poder diferenciar entre tantos puntos, como el ejemplo que les di recién con un solo mini-hash y tres elementos. ¿Cómo me fijo eso? Bueno, fíjense que, digamos, el mini-hash de coseno da dos posibilidades. Si usamos solamente uno, es 2 a la 1. Si usamos dos mini-hash, es 2 a la 2. Y básicamente usamos n mini-hash, tenemos 2 a la n posibilidades. Así que queremos que 2 a la n sea mayor a la cantidad de datos que tenemos, con el cual la cantidad de mini-hash que utilicemos en principio tiene que ser el logaritmo en base 2 de la cantidad de datos. ¿Se entiende la idea de eso? Yo en el Slack, espero que estén entrando para poder hacer preguntas si es más. Hay un canal de consultas LSH, les dejé un ejercicio, que nadie me lo contestó, pero no pasa nada. Les dejé un ejercicio con esto mismo, pero la longitud de los jingles. Así que es un mismo problema de introducción de falsos positivos, o por la cantidad de jingles, o por la longitud de los jingles, o por la cantidad de mini-hashes. Y es pensar un poco eso, digamos, cómo busco esos parámetros de manera de no introducir falsos positivos adrede en la construcción. Bien, entonces, la última métrica, la que vimos la clase pasada y en los videos también, y todos las vimos en los videos igual, que es la de Jacquard, es, digamos, usar una función de hash de longitud fija sobre todos los jingles y quedarnos con el mínimo. Esta función h obviamente es un parámetro de la función, con el cual si quiero tener varios mini-hashes, tengo que hacer varias funciones de hash para cada, digamos, una para cada uno. Si quiero tres mini-hashes, necesito tres funciones de hash distintas. Bien. ¿Pregunta hasta acá? ¿Hago un ejercicio? Voy a hacer un ejercicio. Dice, la nueva empresa estatal Música Justa quiere poder sugerirle a sus usuarios playlists similares a las que crearon. Una playlist es una lista de canciones, por ejemplo, estos temas que están acá. Y como hay millones de listas y el servidor es un Pentium 3, no es factible comparar contra todas. Entonces, hay que diseñar integralmente un esquema del SH detallando qué métrica se usa. No nos dan como dato, tenemos que elegir qué métrica y justificarlo.
también tenemos que explicar cómo se generan los min hashes a partir de los datos, cómo se almacena la estructura y cómo se resuelve una consulta. Así que hay que definir todo. Entonces, pensemos en principio qué métrica vamos a utilizar. Entonces, habíamos visto Jacquard, Euclidia y coseno, y vamos a elegir Jacquard, en principio porque piensan que Euclidia y coseno son con vectores numéricos que podemos pensar que tenemos vectores numéricos si consideramos que tenemos, por ejemplo, el ID de cada canción, ¿no? Así que en vez de los nombres de las canciones, tenemos, no sé, la canción 3, la canción 1.000.000, la canción 15. Eso lo podemos pensar. Pero tengan en cuenta que las playlists no todas tienen la misma longitud. Entonces, ¿cómo hacemos? Introducimos un padding, digamos, introducimos una forma de extender las playlists para que tengan la misma longitud para poder usar Euclidia o coseno. Y bueno, pensemos después qué hace Euclidia y coseno. Euclidia, por ejemplo, intenta hacer que todos los elementos sean parecidos entre sí, o sea, que la dimensión 0 sea parecida entre sí, que la dimensión 1 sea parecida entre sí y demás. Y la coseno lo mismo con la orientación. Y la verdad, dos playlists que tienen las mismas canciones, pero en diferente orden, son básicamente iguales. Hay un tema de orden de las canciones, no es lo mismo arrancar con un tema re fuerte y después pasar a uno tranqui que al revés, pero honestamente es la misma playlist. Entonces, tanto Euclidia como coseno no entienden eso porque les importa el orden de las dimensiones y Jacquard no. Así que ya sabemos que Jacquard es la mejor opción, primero, porque estamos lidiando con algo de longitud variable, segundo, porque podría incluso no ser numérico, y tercero, porque no importa el orden. En Euclidia y coseno sí, y en Jacquard realmente no. Bien, entonces, intuitivamente también podemos decir que la semejanza entre dos playlists es la cantidad de canciones que tienen ambas, dividido las canciones en total que aparecen en las playlists. Con lo cual, tiene mucho sentido eso, digamos. Yo tengo dos playlists, el cociente de semejanza es, bueno, las canciones que tienen en común sobre las totales. ¿Cómo generamos los min hashes? Y mientras voy a ver si tienen preguntas. No. Los min hashes son los min hashes de Jacquard, ¿no? Entonces, hay que pensar. Generalmente usamos los jingles, hashamos, digamos, con algún h que definíamos, una función de hash que definíamos y nos quedamos con el mínimo. ¿Tiene sentido acá? Y tenemos dos formas. La primera es hashear los títulos o también podríamos directamente hashear los identificadores de las canciones, porque el punto es entender la comunidad. Acá en las diapos puse solamente la opción de hashear los títulos, pero también es posible, si nos dieran los datos en forma de los identificadores de las canciones, hashear cada número y así en vez de usar una función de hash de clave de longitud fija, usaríamos un hash para números, que es el primer tipo de funciones de hash que vimos en las clases de hashing, y funcionaría igual. Y en la clase pasada habíamos visto que la función de hash que usamos, en el caso de Jacquard, depende también del tipo de dato que tenemos, y hay que ser creativo, con lo cual acá podríamos usar tanto una función de hash de longitud fija como una función de hash numérico, dependiendo de qué tomamos como la entrada. Pero bueno, más allá de eso, si hashamos los títulos, nos quedamos con el mínimo, como siempre, y eso es un mini hash. Entonces tenemos que definir con qué hasheamos los títulos. Necesitamos una función, como siempre, de una función universal para claves de longitud fija. Definimos una longitud máxima del string. Por ejemplo, si le sumo 3 caracteres, obviamente no es cierto, digamos, las canciones tienen muchos más caracteres, pero para el ejemplo, digamos que entre en la diapositiva, es suficiente. Digamos, tenemos 3 coeficientes, A, B y C, para, digamos, cada posición del string, modo P, modo M. Y hay que elegir A, B y C para cada mini hash. Si tenemos, no sé, 10 mini hashes, hay que elegir 10A, 10B y 10C. Y P y M se comparte entre todos los mini hashes, como siempre. ¿Usamos solamente un solo mini hash o más? Claramente más, porque si usamos solamente uno, vamos a introducir demasiados falsos positivos y falsos negativos. Si usamos RANs y BORs, como siempre, estamos mejorando. Hay que determinar R y B según P1 y P2, digamos, como los requerimientos de
de colisión dado semejantes y requerimientos de probabilidad de colisión dado dos elementos distintos, y las definiciones de elementos semejantes y elementos distintos nos los da de 1 y de 2. Si me piden tal tasa de falsos positivos y tal tasa de falsos negativos, tenemos que encontrar R y B de esa manera. Suponemos, si no nos dan un requerimiento, podemos suponerlo. Si nos dan algún requerimiento, tenemos que calcularlo de esa manera iterativa, como les contaba la clase pasada. Y hay una pregunta ahora de Mauricio. Hay varias preguntas. Me las colgué, perdón. Nicolás dice, entonces los títulos directamente pasarían a ser jingles. ¿Podés hacer eso? También puedes hacer, digamos, lo de siempre, digamos, sí, ok, sí, lo que estoy planteando en las diapositivas es exactamente eso, que cada título sería un jingle y estás, digamos, hasheando todos digamos, la playlist como si fuera un solo documento y cada jingle es el título. Eso es lo que está haciendo, lo que propone en la diapositiva, que lo puse yo, pero el cuatri pasado, así que cuelgo a veces. Pero exactamente eso. Porque ustedes piensan que lo que hacía Jacquard normalmente es decir, bueno, dos documentos son parecidos si comparten varios jingles. En este caso, queremos que compartan varias canciones, así que cada jingle sería una canción, digamos, un título de canción. Así que sí. Los títulos pasarían directamente a ser los jingles. Sebastián pregunta, cuando decís que podríamos usar un identificador, ¿es el fingerprint que mencionan en los videos? ¿Puede ser? No estoy seguro. No recuerdo tipo, esa palabra en el video. Después, si quieres preguntar en Piazza o en Slack y me fijo en el video a ver cuándo lo dice. Pero básicamente es como el identificador de la canción en la base de datos, ¿no? Digamos, una base de cosas en la base de datos tiene números para cada canción y listo. Digamos, ese identificador. A, B y C aleatorios. En el caso de la función de hash son aleatorios, pero no son cualquier valor, no son números flotantes, son números enteros. Y hay una restricción para los valores que, digamos, lo vimos cuando estábamos viendo las funciones de hash universales, que, digamos, A no puede ser mayor a P, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la cosa esa. No puede ser 0 y demás. Mauricio nos pregunta cuál es la idea de quedarse con el mínimo en el mini hash. Mira, si no me equivoco, tengo un código después. ¿Tengo un código, che? ¿Tengo un código? Acá está. Bueno. Esta es la idea. O digamos, visto un código, por ejemplo, es, tengo, digamos, armo un mini hash, una función mini hash, dado una playlist, defino un mínimo alto y defino esa función de hash que utilizo para hashear los títulos. Y para cada canción, hago que el mínimo sea el mínimo entre lo que tenía antes, este mínimo de antes, y el hash de la canción actual. Y me quedo con el mínimo. Es esto. Si te referías a cuál es la idea de quedarse con el mínimo, así se opera. Si preguntas por qué nos quedamos con el mínimo, eso es la parte teórica de por qué funciona el hash de Jacquard. Está más en los videos. Acá nos enfocamos más en la parte del SH que en la teoría de mini hashing. Si tenés dudas sobre la parte de min hashing, digamos, de por qué funciona el min hash de Jacquard, y viste los videos, preguntanos en el Slack o Piazza y te hago una respuesta más desarrollada de por qué funciona. Pero es básicamente la idea esa de permutar la tabla, quedarse con el primer uno, y eso estando relacionado a la probabilidad de que sea el mismo uno porque comparten ese jingle. Y Nicolás pregunta, en ese caso, ¿cuál sería el título o jingle mínimo dentro de una playlist? O sea, ¿cómo lo puedo calcular? Creo que es esta función que estoy dando acá. Digamos, yo voy hasheando cada título de canción, me quedo con el mínimo y devuelvo eso. Así que en vez de, digamos, dividir un documento en jingles y quedarme con el mínimo hash de un jingle, hasheo todos los títulos y me quedo con el mínimo hash de un título de las canciones presentes en la playlist. Espero que se entienda eso, cualquier cosa me avisas.
Em, o sea, no es el mínimo entre nombre de canciones, sino es el mínimo entre el hash de los títulos. ¿Está bien? Si lo quieren pensar con la teoría de hash de Jacquard, en vez de tener una tabla de jingles, tengo una tabla de títulos de canciones y permuto esa tabla de títulos de canciones y me quedo con el primer uno, según si está esa canción en la playlist o no. La teoría es la misma, digamos, se puede pasar tranquilamente al caso este. Bien, avanzo porque creo que no hay preguntas, pero cualquier cosa me avisan y si colgué porque estoy con las diapos, me hablan por audio. Bien, entonces, ¿esto ya hemos visto o me queda en la anterior? Ah, bueno, entonces, si me dan un requerimiento, calculo R y B para esos requerimientos. Si no me lo dan, asumo. Por favor, no pongan R igual a 1 o B igual a 1, porque así, cuando yo lo corrijo, no sé si es porque es más cómodo o porque no saben usar R o B mayor a 1. Así que, por favor, les pido que no sean, eh, que digamos, no simplifiquen las cosas porque, digamos, necesitamos poder evaluar si entienden el tema. Eso fue mi descargo. Bien, ¿cómo abordamos las playlists en la tabla final? Entonces, recuerden, siempre la idea del SH es armar una tabla de hash. Es importante que ustedes muestren cómo queda la estructura. Entonces, necesitamos entender cómo implica el R igual a 2, digamos, qué efecto tiene en el esquema. Lo que hacíamos cuando digamos, queríamos hacer que varios hashes lo que hacíamos cuando queríamos que varios mini hashes coincidan es meter una función de hash universal. Como en este caso R igual a 2, ese hash universal va a tomar dos valores y va a devolver solamente una posición. Entonces, este caso, hash de R1 y R2 es igual a por R1 más B por R2 mod P mod M. Y usamos esta misma función para ambos grupos. Si B es igual a 2, tenemos dos grupos a los cuales hacer esto. Hay que elegir A y B. M está en el final de la tabla y P es un primo mayor o igual a M. Como B es igual a 2, como decía antes, usamos esa H dos veces, una para cada grupo o banda, depende de cómo lo llamen. Y en la tabla almacenamos el ID de la playlist o... sí, perdón, el ID de la playlist. Siempre almacenamos el identificador del objeto, no almacenamos todo el objeto en la tabla, porque digamos, yo tengo, por ejemplo, documentos y B es mayor a 1, no tiene sentido guardar todo el documento varias veces en la tabla, sino que guardo la referencia a ese documento. Bien, entonces, esto es, digamos, todo así hablado. Hagamos un diagrama de cómo es la consulta completa. Entonces, yo tengo una playlist y, digamos, recuerden que siempre voy procesando una playlist a la vez y aguardo una tabla. Eso lo hago tanto en la parte de preprocesamiento, donde guardo todo en la tabla, como en la parte de consulta. Entonces, calculo los 4 min hashes. ¿Por qué 4? Porque usé R igual a 2, B igual a 2 y R por B es 4. Entonces, los primeros dos min hashes me dan, digamos, dos valores y como R es igual a 2, eso los agrupo y los paso por una función de hash universal para clases de longitud fija. Eso me da una posición y lo guardo el identificador de la playlist en esa posición. Y para el otro grupo hago lo mismo. Me dan otros valores y con la misma función de hash lo guardo en la posición que me indica, que podría ser la misma incluso, pero en este caso es distinta. ¿Y cómo es cada uno de estos mini hashes? Bueno, esta función que les di antes. Una cosa que me molesta desde que di la clase el cuatri pasado es esto, que no es tan prolijo, ¿no? Me parece que yo pongo mínimo de h de playlist. Ahí está, porque definir constantes, números mágicos no es lindo. En cambio, esto siempre funciona. Listo. ¿Se entiende el esquema este? El esquema este es el de siempre, digamos. Cambiará la cantidad de... Si R cambia, acá va a haber más. Si B cambia, va a haber más de estos grupitos, pero es básicamente esto. Ustedes tienen que siempre poder explicar cómo es el esquema, sea con un diagrama, sea con un código, sea con lo que, digamos, sea con texto. Mientras quede claro el esquema, está bien.
Pero el enfoque también es explicar el flujo, digamos, de cómo se resuelve la consulta y, bueno, de cada uno de estos componentes, digamos, cómo es el mini hash, cuántos son necesarios, cómo es la función de cache universal, qué es lo que se guarda y demás. Alguien dijo algo, sí. Escucho consultas. Si no, las del chat. Está por Sí, chat la Joaquín. consulta. No, que te Listo, hablaran listo. por el chat. Gracias. Ernesto pregunta, ¿está mal poner 2 tablas en vez de una? O sea, ¿B tablas? Mira, es equivalente, pero no es necesario. En algunos ejercicios decimos, che, uso solamente una tabla, porque nos interesa ver si pueden entender cómo es ese mecanismo. De hecho, el lunes ni la posibilidad de usar varias tablas. Me parece más sencillo para la explicación que usen solamente una tabla y listo. Lo que dice Ernesto es, bueno, ¿por qué yo hasheo cada grupo a la misma tabla? Porque si yo tengo, no sé, 5 grupos, ¿por qué no uso 5 tablas? Y así evito introducir falsos positivos por el tema de, bueno, coinciden en grupos distintos, pero como no diferencio, no me doy cuenta. Es cierto, se puede, por simplicidad, uno puede usar una tabla y funciona bien igual. La idea es, con un tamaño suficiente, esas colisiones no pasan tanto y no hay problema. Si el ejercicio no lo pide, podés usar varias tablas y si te pide que uses solamente una, usás solamente una. No hay ningún cambio severo en la explicación con eso. Nacho pregunta cómo va a ser el formato del parcial. Como los parciales anteriores. En Piazza vas a poder ver exámenes anteriores del SH y va a ser, digamos, formato parecido. El enunciado y el contenido no va a ser lo mismo, pero va a ser lo que vimos en las clases. Las prácticas que hicimos va a ser, digamos, de ese estilo. Bien, ejercicio 2. Una empresa aseguradora de autos quiere armar un sistema de predicción para decir el precio de una póliza, con el objetivo de que un potencial cliente pueda entrar a la página, llenar sus datos y obtener una estimación de la cuota. Ya habíamos visto el lunes un ejemplo de usar LSH para predicción, porque es algo muy sencillo, es simplemente decir, bueno, yo quiero predecir algo y yo ya sé cuánto valían las cosas antes, entonces me fijo qué cosas vendí que eran parecidas a esta y hago como un promedio de las cosas semejantes. Entonces es simplemente aplicar el SH, obtener los semejantes y usar ese dato de los parecidos para hacer una estimación o una predicción. Es básicamente eso. Joaquín, te quedó una colgada vieja. Dale, ahí pregunto. Ahí la de Francisco, que dice, para conseguir mini hash 2, cambiar los factores la función lambda. Exactamente. Yo tengo, digamos, acá puse mini hash 1. Para cualquier mini hash, todo esto va a ser igual, pero sí cambiaría este 2, sí cambiaría este 1 y cambiaría este 3. P y M no debería cambiar. Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta sobre ¿Sí? este ejercicio? Antes habías definido que ibas a recomendar una canción y había dicho que era una playlist, tienen ¿cómo era? Canciones en común dividido el total de canciones, algo de ese estilo. Sí. ¿Dónde está? ¿En qué momento del diagrama iría eso? Porque no termino de entender eso, en qué momento usas esa lógica. Bien. La comparación no la hacemos en el SH, porque si yo quiero comparar, digamos, es cierto que yo quiero encontrar playlists que sean parecidas a una que me dan, a la del usuario. Pero nunca hago la comparación con todas las playlists porque eso es muy costoso. Es el problema que quiere resolver el SH. Este esquema que diseñamos es todo, digamos, un artificio para evitar comparar con todo. Porque de esta manera yo puedo precalcular la estructura con, digamos, un montón de playlists que tengo. Y cuando viene una playlist nueva, yo voy, digamos, a la tabla y ya obtengo cuáles son semejantes sin tener que hacer las millones de comparaciones. Simplemente hago estas 4, 5, 6 operaciones y listo. Ya obtengo los semejantes entre posibles millones y millones. Si vos te referías a la última parte, digamos, tengamos en cuenta que
LSH puede devolver falsos negativos. No puede devolver falsos negativos porque... puede devolver falsos positivos. No puede devolver falsos negativos porque justamente un falso negativo es lo que no devuelve. Pero sí puede devolver alguna playlist que no sea parecida. En ese caso, sí hay un filtrado. El ejercicio del lunes lo hicimos, ¿no? Digamos, teníamos que hacer como una comparación para evitar los falsos positivos. Y se hace después de obtener los semejantes del SH. Así que, digamos, yo tengo esta consulta, por ejemplo. Yo diría que, bueno, los semejantes a la playlist nueva son las playlists con identificadores 22, 13 y 15. Y bueno, tal vez sí debería hacer alguna comparación de la playlist consulta con la 13, 22 y 15 para evitar que haya un falso positivo. Pero eso es como por afuera del SH. Eso es para evitar que haya un falso positivo metido en la respuesta. Claro, perfecto, gracias. Si no se entendió, me puedes decir, ¿eh? No tengo problema en explicarlo con un enfoque distinto. No, tranqui, en serio, gracias, me sirvió. A vos, gracias. Bien, pasamos al siguiente. ¿No hay más consultas en el chat? No, listo. Hoy me gusta que tengan preguntas. Me gusta porque es más útil para ustedes. Bien, entonces, la idea de esto es, a mí me dan un auto con datos y yo quiero calcularle la cuota de la póliza de seguro, digamos, cuánto va a pagar mes a mes de seguro. Como les decía, estos problemas estos ejercicios de predicción generalmente son muy parecidos, que son básicamente buscar los semejantes y la predicción es el promedio. Tal vez hay una cosa más después, como, bueno, un promedio ponderado, pero, digamos, generalmente es buscar los semejantes y hacer una operación entre el objeto de consulta y los devueltos por LSH. En este caso, es simplemente el promedio de los devueltos por LSH. Ahora, el problema es que la empresa asegura más de 100.000 autos, por lo que hacer 100.000 comparaciones cada vez que un cliente llena el formulario no es factible. Entonces, bueno, usamos LSH. Bien, entonces, los datos del formulario, digamos, que llena cada cliente en la página para tener una estimación de la póliza, son todos numéricos, como por ejemplo el año del auto, cantidad de dueños, precio estimado, choques y kilómetros. Y hay como varias preguntas, ¿no? Digamos, tenemos que diseñar integralmente un esquema. ¿Qué métrica usamos? Entonces ven ustedes que tenemos todos vectores numéricos de la misma longitud, con lo cual Euclidia y coseno en principio son posibles. Pensemos si Jacquard es posible. Acá no tenemos conjuntos, digamos, es simplemente este vector con valores. Y digamos, es como que cada elemento o cada dimensión de este vector son cosas distintas. A diferencia de una playlist, donde, digamos, cada elemento es un título de una canción o una canción, que es igual. A diferencia de un documento, donde cada cosito es un jingle. En este caso son cosas distintas, con lo cual no tiene mucho sentido aplicar Jacquard porque me va a meter en una misma bolsa un montón de datos distintos, como el año del auto, el precio estimado, no tiene mucho sentido. Entonces, descartamos en principio Jacquard y nos quedamos con Euclidia y coseno. ¿Cuál elegimos? Entonces, no sé si hago más esto. Coseno tiene el tema de que no diferencia entre normas, como decíamos antes, solamente ve el ángulo, con lo cual un auto de 10.000 kilómetros y un dueño tiene ángulo 0 contra un auto de 100.000 kilómetros y 10 dueños, ¿no? Digamos, vean que este segundo elemento es 10 veces este, con lo cual está en la misma recta y tiene ángulo 0, ¿no? Si ustedes, digamos, hacen el producto interno, se van a dar cuenta de eso. Y no está bien, porque claramente 10.000 kilómetros un dueño es un auto bastante nuevo, un auto de 10 dueños y 100.000 kilómetros es un auto que debe estar en la lona, ¿no? Tal vez estuvo muy bien cuidado, pero pasó por tantas manos, tiene tantos kilómetros que uno dice, bueno, le cobraría mucho más. Entonces, ya viendo, digamos, el tipo de dato y el problema que tenemos, tiene sentido que coseno no sea lo mejor, porque, digamos, coseno no diferencia entre cosas que para nosotros intuitivamente son muy distintas. Entonces, Euclidia parece buena, porque va a hacer que importa la diferencia Euclidia, digamos, la diferencia entre los valores de cada uno de los puntos. ¿Preguntas más? No. Bien. Entonces, Euclidia es la métrica que elegimos. Entonces, ¿cómo es el min-hash a partir de los datos? Tenemos que decir, bueno, la fórmula
de la distancia euclidia, que tenemos, digamos, la función piso, y le pasamos a esa función x por b más a dividido w, con los parámetros, ¿no?, que decíamos antes. X es el vector que tenemos denunciado, y para cada mínima hay que definir el hiperplano B, que tiene igual dimensión que X, y hay que definir el elemento A, que tiene la restricción que iba entre 0 y W-1. No tenemos más datos para poder hablar sobre W. Generalmente, en este caso, si el enunciado o el problema mismo, de él no se puede desprender una restricción sobre W. Solamente hay que analizar los datos para entender cuál W me genera una buena cantidad de colisiones. Digamos, no me genera ninguna colisión porque, digamos, si no me genera ninguna colisión, nunca encontraría un semejante. Y si me genera muchas, me devolviera cosas que son no parecidas, generaría muchos falsos positivos. Así que en principio no tenemos más información para definir W. Bien, usamos solamente un solo mini hash o varios. Siempre decimos que deberíamos usar varios. Aquí hay una observación que es interesante para mí, por lo menos, que si usáramos solamente un mini hash, igual habría que meter una función en el medio, porque el mini hash euclidio puede devolver en principio cosas negativas, ¿no? Digamos, ustedes fíjense que acá es x por un hiperplano, ¿no?, que puede dar cualquier número real. Le sumo algo, sigue pudiendo dar cualquier número real, y lo divido por algo, con lo cual, digamos, no está acotado esta operación, y les paso la función piso, que, digamos, puede devolver tantos como positivos como negativos, ¿no? Yo hago piso de 1,5, me da 1, pero si hago piso de menos 1,5, me da menos 2. Con lo cual, esta función puede dar números negativos. Y como yo, en el caso de que use solamente un mini hash, lo uso para indexar directamente sobre la tabla, no existe una posición negativa, con lo cual debería o aplicar un módulo o aplicar una función de hash para números, para convertir ese resultado en una posición de una tabla. Bien. Entonces, el resto de la película ya lo conocen, es definir, digamos, esa estructura que habíamos hablado antes, es muy parecida, pero este ejercicio agregaba algo adicional, ¿no? Agregaba la idea de predecir. Entonces, dice que lo fundamental es que después de obtener los semejantes, hay que ver sus valores, digamos, los valores de póliza que se habían establecido, y tomar el promedio para hacer la predicción, que es lo que pide. Está bueno, por ejemplo, acá filtrar por falsos positivos. En ese caso, una vez que el LSH devuelve los semejantes, le decimos gracias LSH, pero nos fijamos si lo que nos devolvió es realmente parecido. Eso lo hacemos haciendo la euclidia entre la consulta y cada uno de los puntos devueltos, y poniendo una cota, ¿no? Digamos, si son muy distintos, en ese caso no. Lo descartamos. Bien, preguntas sobre este ejercicio. Era básicamente ver cómo se resuelve con otra métrica un ejercicio y por qué lo usaríamos. Es como lo más importante. Tengo un ejercicio más, que es este. Alguien me había preguntado antes si íbamos a ver la estancia de Hamming. La estancia de Hamming es muy sencilla. Vamos a verla para este ejercicio. Y eso, no es mucho más que eso. Después tengo otro ejercicio. ¿O no? ¿Este es el último? No, esta distancia de Hamming. Después tengo uno de coseno y después hacemos un Kahoot. ¿Les parece? ¿Preguntas sobre algo hasta ahora? ¿O sigo avanzando? Sigo avanzando. Cualquier cosa me avisan. Bien. Entonces, esto es de un parcial. Creo que el anterior también, de alguno, pero no sé igual. Esto dice, nos dan unos vectores y se utiliza un mini hash para distancia de Hamming usando los bits 0, 1 y 5. Es decir, que tendremos R igual a 3 y B igual a 1. Decidimos usar para LSH una tabla de hashing con 6 registros con buckets de tamaño 4. Hay mucha data hasta ahora. Veamos que tenemos estos vectores de 7 dimensiones y nos dice que la distancia de Hamming es usar un bit.
Digamos, si tenemos, nos indica que tenemos que usar el bit 0, el 1 y el 5, sería el 0, el 1 y el 5, si digamos, toda esta columna. Y puntualmente lo que dice el enunciado es que el mini hash para estancia de Hamming es simplemente usar un elemento del vector. Dice que es R igual a 3 y B igual a 1, con lo cual los 3 mini hashes que tenemos van a ser, digamos, una estructura de solamente un grupo de 3 mini hashes, los cuales todos tienen que coincidir para que haya una colisión entre dos elementos. Y vamos a usar una tabla del SH. Y hay una condición interesante acá que dice que es 6 registros, con lo cual el tamaño de esa tabla final es de 6, pero hay una restricción sobre los buckets. Digamos, dice que son de tamaño 4. Con lo cual, solamente podemos almacenar 4 elementos en cada posición de la tabla. Bien, vamos a ver cómo queda eso después, pero en principio tomemos eso como dato. Queremos hallar el vector más cercano al punto de consulta, que también tiene 7 dimensiones, todo eso. Dice, explique de qué forma encontraría dicho vector a partir de la estructura construida en el punto A. Y dice, bueno, ¿cómo optimizamos esto? Ahora lo vemos más tarde. Pero veamos cómo queda la tabla y veamos cómo hacemos la consulta. Entonces, acá tenemos una tabla que hacemos simplemente para hacer, digamos, organizar los resultados, pero que no se arma en la práctica. Es simplemente saber cuál es el mini hash de cada elemento. Entonces tenemos 3 mini hash, como dice el enunciado, y para el mini hash 1 lo que hacemos es agarrar el bit 0, o sea, digamos, en el caso de B1, el bit 0 es 0, el bit 1 es 1 y el bit 5 es 1. Espero que se entienda esta idea. Con lo cual vemos... ¿Está mal esto? El bit, este es... Ah, perdón, esto está indexado por 0, con el cual el bit 5 sería el sexto elemento, ¿no? Digamos, tengo 0, 1, 2, 3, 4 y 5 y 6. Va de 0 a 6. El bit 5 sería este elemento de acá, la anteúltima columna. ¿Por qué indexamos con el bit 0? Entonces sería 0, 1 y 0. ¿Está bien? Digamos los mini hashes, que es lo que dice acá, 0, 1 y 0. Para el caso de B2 sería 1, sería 0 y sería también 0. Así que 1, 0, 0. Y así para cada uno de los vectores. Ahora, esto es simplemente una forma de organizar los resultados para que sea más fácil, pero tenemos que ver cómo queda la tabla de hash. Entonces, como tenemos R igual a 3, estos 3 mini hashes los pasamos por una función de hash para clave de longitud 3, y eso nos va a dar una posición en una tabla de hash. Así que tenemos que armar una función de hash, procesar cada uno de estos vectores con esa función de hash y almacenarlo en una tabla, ¿vale? Entonces definimos, por ejemplo, h de x y z es igual a 4x más 2y más z, modo 7 modo 6. Este es 6, lo decía por el enunciado, y elegimos un primo más grande que 6. Si hacemos, por ejemplo, hash de B1, ustedes vean que B1 era 0, 1, 0, ¿no? Entonces, 4 por 0 más 2 por 1 más 0, modo 7 modo 6 es 2. Y así sucesivamente para todo. Nico me decía que bit 5 es 0, tenía razón, yo no lo había leído, pero gracias por la aclaración. Bien, entonces espero que se entienda cómo calculamos el hash de cada uno de estos vectores de mini hashes. Y esto nos da las posiciones en la tabla de hash. Entonces, tenemos acá los resultados de antes y tenemos la tabla de 6 posiciones y, digamos, por ejemplo, el vector 1, el hash de sus mini hashes daba 2, con el cual en la posición 2 tenemos B1. Para B2 nos da la posición 4, vamos a 4, almacenamos B2, y así, hasta que nos quedamos con la tabla de hash esta. Esto sí es lo que se almacena en memoria, ¿está bien? Es esta tabla de 6 posiciones, como decía el enunciado, con 4 buckets. O sea, puede almacenar a lo sumo 4 elementos en cada bucket. Bien, pregunta. ¿sí? El enunciado decía que solamente podía haber 4 elementos por
posición en la tabla. Sí. La función de hash, esa nosotros la tendríamos que ir probando hasta que nos dé alguna que cumpla con la condición. No. Si te pide que hagas eso, sí, pero si no, podés, digamos, armar una función y si no entra, digamos, dejas escrito, che, bueno, con esta condición y esta función no entró, y podés agregarlo en el bucket siguiente, como por ejemplo, digamos, si querías agregar, por ejemplo, un nuevo vector en la posición 0, lo agregas y no te entró, lo puedes agregar en la posición 1. Eso lo puedes resolver como vos quieras mientras sea consistente y podés, en este caso, hacer como un sondeo lineal como hacíamos en tablas de hash normales clásicas de antes. Pero sí, digamos, si no te lo pide el ejercicio, no es necesario que hagas eso, pero sí tendrías que inventar dónde almacenar ese vector que no te entraría. Pero igual este no es un buen esquema de almacenar las cosas. Justo la última pregunta es sobre cómo reducir el espacio. Y básicamente la respuesta es, este esquema tan bueno no está. Y vamos a explicar un poquito por qué. Entonces, para resumir todo lo que te dije, o si no te pide nada, ahí tienes la libertad de encontrar una función que no te genere ese problema o resolver ese problema. Vos elegís la que vos querés. ¿Está bien? Sí, perfecto. Gracias por la pregunta. Ernesto dice, ¿este tipo de mini hash no te da mucha lección? ¿Te obliga a usar bit 0, 1 y 5? Sí, porque digamos, te damos el mini hash, digamos, te damos la función de mini hash. No te estamos dando la lección de cuál bit usar. Si tomo el siguiente primo, disminuyo las colisiones. No entendí la pregunta. O sea, entiendo que es sobre esta función, mod 7. Si usás mod 9, decís, pero 9 no es un primo, 11. Si esa es la pregunta, no cambia mucho. Si es la pregunta esa que me hacían en el chat. Generalmente es el primo más chiquito mayor a m, pero Una bueno. pregunta. ¿Sí? Son ceros y unos siempre los valores de los vectores. ¿Hablamos de estos vectores o hablamos de los mini hashes? Bueno, sí, en el primero. Y después los mini hashes también serían. Sí. Claro, totalmente. La Bueno, respuesta entonces, es... mod sí. 11 no haría nada, digo. Por la función Mod 11 no haría nada. del mini hash, creo. O justo por los valores que le pusiste, no sé. Ah, vos decís que mod 11 sería igual a mod 7 porque no cambia. No, que no haría nada. Mira, anda a la siguiente diapositiva. O no, ¿dónde estaba? Me da cuenta. Una más capaz. Ahí. Con ese A, B y C justo. Pero A, B y C pueden ser cualquier cosa. Sí. Ok. Nada, no dije nada. O sea, no pueden ser cualquier cosa, ¿no? Digamos, A, B y C tienen que ser al menos 1, tienen que ser al menos, en este caso, como mucho, tienen que ser 6, porque, digamos, sería el primo menos 1. No puede ser 3,2. Son, digamos, son Sí, coeficientes que los vimos. Listo. Era para estar seguros de eso. Bien. Vamos. Bien, entonces nos queda la tabla así. Espero que se haya entendido. Digamos, calculamos los min hashes como se ha denunciado. Calculamos los hashes porque R igual a 3. Calculamos los hashes de cada grupito y almacenamos en la tabla. Lo que hicimos básicamente es esto, ¿no? Digamos, teníamos un elemento, calculábamos los 3 min hashes, aplicábamos la función de hash universal para longitud 3 y almacenábamos en la tabla del final de hash los elementos. Para un punto de consulta, ese mismo procedimiento, tal vez que en vez de guardar, estamos revisando cuáles son los elementos parecidos. En este caso, si Q, por ejemplo, nos queda, digamos, la posición a consultar 2, diríamos B1 y B4 son los semejantes a Q. En el caso del B nos da un punto Q específico, así que, digamos, obtenemos los min hashes, que era el bit 0, el bit 1 y era el bit 5, así que sería 1, 0, 0. Y digamos, aplicamos la función hash de 1, 0, 0 nos da 4. Creo que era 4x más 2y más z, modo 7, modo 6, con lo cual tiene sentido.
y recuperamos los buckets de la posición 4. En el bucket 4 tenemos B2 y listo. Y nada, deberíamos revisar si es un falso positivo o no al final. Eso es por fuera del SH. El SH me devolvió ya los que para él son parecidos y tengo que revisarlo nada más. La última pregunta, veámosla, ¿qué decía el enunciado? El enunciado decía, la tabla usada para este ejercicio tiene capacidad para 24 registros, lo que es el triple de los 8 registros que tenemos como datos. ¿Cómo podemos reducir la cantidad de espacio usada? Entonces es cierto, ¿no? Digamos que tenemos almacenados los 8 datos y digamos que tenemos un montón de espacios vacíos. La forma más fácil de resolver esto es usar, en vez de un hashing cerrado con buckets fijos, es usar hashing abierto, por ejemplo. Porque ustedes recuerden que, digamos, hashing abierto es en cada elemento yo tengo una lista, con la cual podría hacer una lista, digamos que B3 apunta al siguiente nodo, que es B5, al siguiente nodo, que es B6, al siguiente nodo, que es B7, y después al nulo, porque no, la lista no continúa, como vieron en el algoritmos 2 y todo eso. Y acá no ocupo espacio, digamos, simplemente, digamos, no estaría alocado. Así que eso es una forma fácil de hacerlo. Para predecir un valor, promediamos los semejantes en la tabla de hash. No, ¿qué valor? No entiendo. Eso de predecir el valor era una cosa que nos pedía el ejercicio de la póliza, pero en LSH no predecimos ningún valor. Estamos devolviendo los semejantes. Hay veces que usamos LSH para predecir, pero eso es, digamos, algo que le agregamos LSH, digamos, una especie que le agregamos, pero el LSH no hace eso. Claro, cuando decía estimar precio, hacíamos eso, pero eso era el ejercicio anterior. Este es un ejercicio distinto. O sea, acá no hay que predecir ningún valor, no hay que promediar nada. ¿Está bien? Listo. Bien. Listo. Acá también, digamos, otra cosa que dice es modificar el min hash o modificar la función de hash para eso, pero también es válido la opción de cambiar el esquema de hashing cerrado por un hashing abierto. Así no ocupamos espacio adicional por elementos vacíos. Bien. Preguntas hasta acá. Son 8:15, con lo cual estamos un poquito tarde, pero este es el último ejercicio. Es un ejercicio de distancia de coseno, que es la métrica que nos faltaba ver, me parece. Y después hacemos un Kahoot. ¿Les parece? ¿O hay preguntas ahí que quieren resolver? Cualquier cosa me avisan por el chat o por voz y si no, avanzo. Bien. Entonces, ejercicio de segundo recu. Nos dan ya unos vectores, nos dan 3 vectores que son los datos, los documentos, objetos, y nos dan 6 hiperplanos que ya por la pinta tienen pinta de ser hiperplanos para la distancia de coseno. Bien, nos dice B igual a 2, R igual a 3, y son tablas de hash de 13 buckets, y tenemos que buscar H de A, B y C. Digamos, básicamente es una función hash de clave de longitud fija para hashear cada uno de estos grupos de 3000 hashes a una sola posición en la tabla. Entonces nos dice buscar una función con los parámetros para que en el primer grupo haya colisión únicamente entre B1 y B2 y en el segundo haya colisión entre todos. Y esto es interesante porque nos está pidiendo que hagamos algo que no es bueno para el SH, que es generar colisiones con esta función de hash. A ver si tengo acá el esquema. Este es un esquema general del SH, ¿no? Tiene parámetros distintos para R y B, pero se entiende que es parecido. Lo que nos está diciendo esto es que generemos colisiones o no cambiando los parámetros. Y es un poco entender el efecto, digamos, que lo hablábamos la clase anterior un poquito, que esta función de hash intermedia nos puede a veces generar colisiones porque es una función de hash que digamos, genera colisiones, como cualquier otra. Y eso puede terminar produciendo falsos negativos, falsos positivos. Porque, digamos, puede hacer colisionar cosas que no eran parecidas, pero bueno, como colisionaron justo con esta función de hash, terminan siendo devueltos como semejantes. Así que, digamos, es como un twist que se le agrega a la idea del SH.
para ver cómo podemos generar adrede falsos positivos. Es básicamente más un ejercicio de hashing, ¿no? Digamos, tiene como un poco el concepto de LSH, que es la estructura, pero acá me está preguntando, bueno, generar una función de hash que, dados tales puntos, genere colisiones. Tuki, listo. Voy. Yo esto, algo curioso, estaba preparando la clase de hoy y dije, listo, tengo que multiplicar estas cosas columnadas. Dije, lo voy a hacer en Excel y después ahí me agarré y dije, che, yo sé programar, ¿por qué no lo programo en vez de hacer un Excel? Y esto lo programé. Bueno, entonces, espero que se vea. Si se ve chiquito, me avisan. Espero que se lea bien. Me armé este Jupyter, tengo, digamos, los 3 vectores y me armé la lista de vectores, tengo los 6 hiperplanos, me armé este de hiperplanos, y acá me armé el producto interno, ¿no? Que, digamos, recuerden que el mini hash de coseno es tomar el producto interno entre el vector y el hiperplano y a eso aplicar la función signo. Entonces, yo lo que hago acá es calcular todos los mini hashes. Entonces tengo el vector 1, el vector 2 y el vector 3, y tengo el mini hash 1 para cada uno de esos, tengo el mini hash 2 para cada uno de esos, mini hash 3 y el mini hash 4, 5 y 6. ¿Está bien? Son los 6 hiperplanos, me dan 6 mini hashes distintos. En el código acá puse que imprima 1 si el producto interno es mayor o igual a 0, así que definí que el signo de 0 es 1, y si no, que imprima menos 1. Es básicamente lo que hice. Ahora, esto simplemente fue calcular los valores de los min hashes. Pero lo que pedía el ejercicio era definir una función de hash de longitud fija, de longitud particularmente 3 para esto, que me genere colisiones como pedía. Lo que decía es buscar una h tal que el hash de estos valores, que son los mini hashes para el vector 1, sea n, que para el v2 sea n, y para el v3 sea m, donde m es distinto de n. O sea que v1 y v2 coincidieran, pero que no coincidieran con v3. Y que en el segundo grupo, o sea, en este grupito de valores, los 3 coincidieran. Entonces, una cosa fácil para ver en principio es que en el primer grupo, los que tienen que coincidir, o sea, V1 y V2, comparten -1 en el primer elemento, y el tercero tiene 1, con el cual ya el primer elemento me ayuda a diferenciar eso. Y en el segundo grupo, que todos tienen que coincidir, coinciden todos en su primer elemento, ¿no? Entonces sabemos que solamente en el primer elemento podemos hacer lo que pide enunciado, que es que coincidan en el primer grupo los primeros 2 y que en el segundo grupo coincidan los 3. Espero que se entienda. Y yo tengo una pregunta para ustedes. La pregunta es, ¿podemos usar h de b? O sea, digamos, h de estos 3 coeficientes como vector, que es igual al primer elemento mod 13. 13 es lo que se ha enunciado de tamaño de la tabla. Podemos usar esta función de hash como función de hash de familia universal de clave de longitud fija. Creo que le pongan sí o no en el chat. ¿Esta función es válida? Exacto, tiene coeficientes ceros, con lo cual no es válido. Recuerden que cuando armamos una función de hash para claves de longitud fija, los coeficientes no pueden ser 0, así que no es válida. Perdón, Joaquín, pero me perdí un poco más arriba en el código. En el for. Bueno, el código no es importante, importa, digamos, el resultado. El código, hecho, es medio feo. Le hice yo a la tarde, pero ¿se entiende el resultado? No, por eso tampoco. Listo. Lo quise leer al código y ahí me perdí con lo que dijiste y no lo entendí. Bueno, el código básicamente lo que hace es, para cada uno de los vectores, así que pongamos V1 en esta iteración, te imprime qué vector es, así que acá imprime V1, y te calcula todos los min hashes. Dice, para cada hiperplano, yo lo que voy a hacer es, si el producto interno entre el hiperplano y el vector actual, o sea, V1, es mayor o igual a 0, imprime 1, y si no, imprime -1. Acá vemos que imprime -1, con lo cual el producto interno entre V1 y R1 dio menor a 0. ¿Se entiende eso? Eso es el mini hash de coseno. Sí. Bueno, y eso lo hace para todos los hiperplanos, con lo cual me imprime toda una línea
acá le puse un separador para diferenciar, digamos, entre los grupos de 3 mini-hashes, ¿no? Porque decía R igual a 3, B igual a 2. Así que este separador simplemente hace esta diferencia. Con el cual sí, digamos, para... ¿Sí? Decime. No, nada. Bien, entonces para cada elemento, digamos, para cada uno de estos te imprime el mini hash entre, no sé, el B1 y R1, entre el B1 y R2, B1, R3 y así. ¿Se entiende? Sí. ¿Alguna duda más sobre esto? ¿O se No, entendió? ahí sí me quedó claro. Gracias. Perfecto, gracias a vos. Bien. Tuki. Bien, entonces la siguiente pregunta es, mira, otra cosa que veo, todo esto está hecho a propósito, ¿no? Como para que sea más fácil hacer el ejercicio. Que aparte de que coinciden en el primer elemento los que tienen que coincidir y no coinciden los que no tienen que coincidir, por ejemplo, tienen que coincidir los primeros dos y tienen -1 y el que no tiene que coincidir da 1. Vemos también que los segundos elementos y tercer elemento son iguales, ¿no? Tenemos 1, 1, -1, -1, 1, 1, 1, 1, -1, -1, 1, 1. Con lo cual, si la exigencia es que tenemos que tener todos los coeficientes distintos de 0, podemos simplemente restar, ¿no? Digamos, podemos restar este elemento con este elemento y lo que nos queda esencialmente es solamente el primer elemento, que es lo que sabemos que nos permite diferenciar entre esos vectores de manera que cumple la exigencia del enunciado. Entonces mi pregunta es, ¿podemos usar h de b es igual a b0 más b1 menos b2? O sea, sumar el primer elemento, sumar el segundo elemento y restar el tercero, con el cual se cancelan estos dos y me queda solamente el primero. ¿Es válida esta función de hash? Quiero que lo pongan sí o no en el chat. Alguien puso que sí, alguien puso que no, pero son 2 personas y somos 85 en el Meet, así que después esperar un par más. Exacto, son coeficientes negativos, que tampoco son válidos. Con lo cual la respuesta es no, digamos. Es cierto que cumple lo pedido, pero no es una función de hash universal. Bien, entonces eso no es válido. ¿Y cómo hacemos, digamos? Podemos probar números al azar hasta encontrar uno. Eso, digamos, imagino que con pocas variaciones ya encontraremos alguno. Pero ya que estamos en clase, podemos hacer algo un poco más creativo, ¿no? Digamos, podemos tomarnos el tiempo de pensar algo. Entonces recuerden todo que esto es aritmética modular, con el cual, como hay un módulo 13, cada vez que yo me pase del 13 con esta suma, le resto 13, ¿no? Digamos, tengo 14, le resto 13 y me queda 1. 14 módulo 13 es 1. Entonces lo que puedo hacer es, si yo quiero cancelar estos dos elementos, digamos, el segundo elemento y el tercer elemento, que yo sé que son iguales, lo que puedo hacer es que sumen 13, ¿no? Entonces si yo tengo h de b es igual a b0, si el teclado es muy fuerte les pido perdón, pero bueno, voy a tipear más suave. B0 más 6 B1 más 7 B2. Modo 13. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Lo que va a hacer esto es, como B1 y B2 son iguales, esto podría, digamos, si B1 es igual a B2, es igual, no sé, a N, esto se simplifica a B0 más 6 por N más 7 por N, módulo 13. Entonces, factor común, más 13 por N, módulo 13, y como digamos, hacer 13 por algo, por un entero, módulo 13 es 0, ¿no? Digamos, cualquier múltiplo de 13, módulo 13 me va a dar 0. Con el cual esto es equivalente a B0. Este es un truquito que me pareció divertido. Y es aprovechar un poco la aritmética modular para facilitar esto. Si ustedes en el examen lo resolvían probando números, es válido también, pero noten que el ejercicio daba números muy lindos, ¿no? Que, digamos, el primer elemento te daba toda la información suficiente para cumplir lo que pedía el ejercicio. Y después era una cuestión de encontrar cómo cancelar el segundo y tercer elemento, y esto es una manera. Bien, preguntas sobre esto, pasamos al Kahoot y terminamos, o como quieran. Si tienen consultas, las resolvemos también.
Igual, como siempre, me quedo después de la clase para tener consultas. Si tienen Slack y Piazza. Sí, alguien quería decir algo. Sí, sí. Ahí el primer elemento es -1 y también 1. Pero cuando haces módulo, te queda el coeficiente que le pones. En ese caso, el B3 y el B1 y B2 debería quedar lo mismo, ¿o no? ¿Vos decís cuando n es igual a -1? ¿Esa es tu pregunta? No, perdón. El, si, ¿Viste que dice B1, B2, B3 en el primer grupo? Acá, esto. Sí. Claro, el primer elemento es -1 y 1. Em, espera. Pero No, pará. claro, pero cuando haces el módulo, ¿no te quedaría siempre 1 para los tres casos? Me perdí una cosa, perdón. Me decías B1. B1 tiene -1, 1 y 1. Sí, Son iguales estos dos. Entonces, si sí. vos lo aplicás a, digamos, a esta función de hash que armé yo recién, te quedaría -1 más 6 más 7. O sea, te quedaría -1 más 13, o sea, digamos, -1 mod 13, que es 12. Ok, ¿Te sí. perdí? ¿Te perdí? No, sí, sí. No, sí, eso sí. O sea, Y como en son el otro, iguales, B1 y B2 sí. siempre se cancelan. Fíjate que acá, digamos, son todos siempre iguales. Si yo sumo, digamos, 6 de algo y 7 de algo, es como sumar 13 de algo. Y 13n módulo 13 es siempre 0, ¿no? Digamos, siempre tenemos Claro, 13n. sí. Claro, sí, me confundió porque dice igual B en 0. El, y si vos le aplicás el mod 13 a -1 o a 1, te va a dar 1. Eso es lo que me confundió, pero si hago la No, cuenta no, no, completa, no. uno, ¿no? Perdón. -1 mod 13 no es 1. ¿Te da -1? ¿No? O sea, yo te digo, por ejemplo, esto es muy fuerte. O sea, pensá en un reloj analógico, ¿no? Que digamos, Ujú. tiene un 12 arriba de todo. Pensemos que es un 0, porque acá siempre indexamos con 0. Entonces tenemos 0, 1, 2, llega hasta 11 y luego pasa a 0 de nuevo, ¿no? Entonces, 1, mod 12, sería mover la aguja del reloj en sentido horario, me queda en el 1 y es eso. 13, módulo 12, sería mover 13 veces la aguja del reloj y fijarnos en que caería en 1. Ahora, hacer -1, módulo 12, es mover la aguja para atrás, con lo cual me quedaría en 11, ¿está bien? Las -1 AM son las 11 PM, eso es lo que estoy diciendo. Ok, Si ok, te queda bueno, dudas, sí. la página de aritmética Sí, modular en Wikipedia es eso, pero si no, tipo, mira, vamos a hacer esto. -1, módulo 13, es 12, ¿está bien? Es eso. listo. Si yo Está. pongo acá 13, ahora sí es 0, -14 es 12 de nuevo y así, ¿está bien? Porque eso sería -1 más -13. Es lo mismo. ¿Se entiende? Sí. Eso. Bien. La metáfora del reloj es la posta para mí. Bien. Gracias. Pasamos a Kahoot, chicos. Si tienen consultas, las pueden hacer ahora o las hacemos después, como quieran. ¿Cómo para play acá? Bien. 299-1487. Ernesto tiene una pregunta arriba. Siempre en los hashes de OR se va a poder usar un hash universal. O sea, el hash universal lo usás para cuando tenés R mayor a 1, digamos, tenés, no sé, R igual a 4, el hash lo que hace es que convierte ese vector de 4 posiciones en una sola posición, en un solo índice para tal final. Eso es lo que hace el hash.
Bien, el lunes éramos 50 en el Kahoot, así que nada, espero más o menos por ahí. Sí, o sea, Ernesto pregunta si R es constante. O sea, R lo definís cuando armás la estructura, digamos. Es una constante arriba de todo en el código, que lo definís una vez y listo. Pero obviamente varía ejercicio a ejercicio y listo. Bien, somos 29. El Kahoot de hoy es probar a hablar un poquito sobre las varias métricas y después al final tengo, son 8 preguntas y las últimas 5 son de pensar qué métrica es la mejor para cada escenario. Tienen un minuto en cada esa, con lo cual no se apuren. La idea es pensar posta cuál sería mejor, a ver si se entiende. Pero las primeras 3 son básicamente como un poquito capciosas, pero también un poco recapitular cosas de mini hashing y demás. Tienen más tiempo esta vez que la otra, así que no se preocupen tanto por eso. Somos 39. Voy a esperar 10 más. Espero que se unan 10 más y arrancamos. ¿El lunes es feriado? Creo que sí, volvió. No era feriado y ahora es feriado de nuevo. Bueno, somos 43, se planchó. ¿Arrancamos? Si alguien quiere... Si alguien se colgó, avise. 45, arrancamos. Bien. Primera pregunta. Siempre conviene usar la mínima cantidad de min-hashes que cumpla el requerimiento de falsos positivos y falsos negativos. ¡Oh! Quedó empatadísimo. 23-23, wow. La respuesta correcta es falso, porque hoy vimos un ejemplo, que es el ejemplo de la métrica, el min-hash de coseno. El min-hash de coseno tiene el tema de que como solamente da 1 o -1, digamos, es un bit, ¿no? Digamos, da una de dos cosas. Yo tengo 3 elementos, un solo min-hash no es suficiente para diferenciarlos si me introduce falsos positivos. Con lo cual, si yo calculo un requerimiento de falsos positivos, falsos negativos, con la cosa esa, digamos, de 1 menos P1 y P2, digamos, para los falsos positivos y los falsos negativos y falsos positivos, no es suficiente. Porque el min-hash de coseno, por ejemplo, me introduce falsos positivos a menos que tenga suficientes min-hash para que no pase eso, ¿no? Esa cosa de 2 a la n tiene que ser mayor a la cantidad de datos. Así que es falso, porque si bien es cierto, en el caso de Euclidia y en el caso de Jacquard, en el caso del coseno no es cierto. Era como una cosa más, no es tramposa, es para pensar un poquito posta que no solo tengo que revisar la tasa de falsos positivos y falsos negativos porque hay otras cosas en juego. Espero que se entienda, que se entienda. Claro, Juan, es cierto lo que vos decís. Justamente ahí no cumple el requerimiento, pero lo que hacemos generalmente para cumplir, digamos, me dicen, no sé, que los falsos positivos tienen que ser menos del 30%. Ahí hacemos la cuenta esa de 1 menos, paréntesis, 1 menos, paréntesis, 1 menos D, todo eso elevado a la R, todo eso elevado a la B, y fiteamos R y B con eso. Pero yo a lo que iba es, hay una ecuación más en el caso del coseno, que es 2 a la n, n siendo la cantidad de min-hashes, tiene que ser mayor la cantidad de datos, con lo cual está esa condición extra, que, digamos, es por afuera del requerimiento usual que vimos en la clase pasada de falsos positivos, falsos negativos, según R y B. Eso. Bien. Siguiente pregunta, pasamos a la siguiente. Ah, FDJ, arriba, bien FDJ. Y Frande, y SB, y Cami S. Y vamos Boquita, vamos Boquita.
Queremos que si un tweet tiene semejanza 0,6, tenga un 60% de chances de ser candidato. ¿Cuál de estas cosas es la que significa lo que dice denunciado? Digamos, ¿cuál está relacionada? Tienen un minuto, tómense el tiempo, piénsenlo. Tienen que elegir la opción que se condice con lo que dice el enunciado. Uf, dejé la mayoría. Ok, veo que la mayoría le pegó la idea que, digamos, hablaba sobre los objetos similares, ¿no? Digamos, siempre D1 y P1 se refiere a los objetos que queremos que sean devueltos y D2 y P2 son a los que no queremos que sean devueltos. Así que la mayoría le pegaron en eso. Muchos cayeron en decir, bueno, semejanza 0,6, entonces D1 igual a 0,6. Pero recuerden que D1 es distancia y la distancia es 1 menos la semejanza. Entonces, si me dice la semejanza 0,6 tiene que tener tal probabilidad, entonces es la distancia 0,4 tiene que tener tal probabilidad. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Es lo mismo que hicimos el ejercicio del lunes, que me daba una cosa en semejanza, con el cual el requerimiento en la ecuación tenía que adaptarlo a distancia, ¿no? Recuerden siempre, distancia es igual a 1 menos la semejanza y semejanza es igual a 1 menos la distancia. ¿Está bien? Espero que se entienda. Es tipo una cosa así para entender, para ver si se entendió eso del lunes. Y recuérdenlo, porque digamos, si en el parcial no lo ajustan, le pifiaron. Bien. Destronamos a FDJ y Pepe Guapo está adelante y Boquita se cayó también del top 5. Bien, ¿verdadero o falso? En Jacar podemos usar cualquier longitud de jingles. ¿Verdadero o falso? Perfecto, es falso. Esto fue una pregunta en el Kahoot del lunes. O sea, si estuvieron el lunes y respondieron y vimos que era falso, me sorprende que pongan de nuevo verdadero. Vimos el lunes que pasa algo muy parecido con la longitud de los jingles y con la cantidad de mini hashes de coseno. Si mi jingle es muy chiquito, no voy a poder diferenciar entre muchos documentos. Yo en el canal de Slack de Consultas LSH dejé un ejercicio para reforzar esto porque vi que el lunes estaba un poquito flaquito. Pero piensen lo siguiente, si tenemos jingles de tamaño 1 y tenemos solamente 26 caracteres posibles, solamente podemos diferenciar entre 26 documentos. Cuando tengamos 27, va a haber un documento que sí o sí tiene que ser parecido a algún otro porque no podemos diferenciar entre más de 26 documentos. El min hash tiene solamente 26 posibles valores. Francisco dice falso porque necesitas que el jingle tenga cierto tamaño para el dataset. Exactamente, es exactamente eso. Si quieren reforzar este concepto, recuerden, en el canal de Slack de Consultas LSH dejé un ejercicio con numeritos para ver esto. Bien. Siguiente pregunta. A partir de ahora las preguntas dan una consigna o un escenario y ustedes tienen que responder qué métrica es la apropiada. Así que será, por ejemplo, no sé, tenemos playlist con canciones, si queremos tener canciones semejantes, ahí ustedes dicen Jacar, porque ya lo vimos en clase, ¿no? Digamos, ese ejemplo era un ejemplo de usar Jacar como conjuntos, por el cual tenía sentido. ¿Se entiende? Así que va a haber un escenario y ustedes tienen que responder con un minuto de tiempo, piénsenlo, no se manden a responder rápido, piensen qué métrica se ajusta mejor a ese problema. Algunos son simplemente de obtener los más semejantes y otros son de predecir algo relacionado a los más semejantes. ¿Le mandamos?
le mandamos. ¿Cómo siguió esto? PP se mantiene, FAQM segundo, Vento y P igual a NP. Ese es osado. Ese es el de P igual a NP. Bien. Predecir si llueve o no según altitud, presión, humedad, nubosidad, etc. ¿Jacquard, coseno o Euclidia? La mayoría votó Euclidia y eso es correcto, porque nos da información sobre altitud, presión, humedad y otras cosas, con el cual es un vector numérico siempre fijo, no es longitud variable ni nada, son todas cosas numéricas, y Jacquard en este caso, digamos, no hay un conjunto de algo, no hay como un documento de texto de algo, o digamos, algo parecido a eso, con el cual en principio no nos interesa. Estaremos entre coseno y Euclidia, y ustedes piensan que es muy parecido al ejemplo de las pólizas de seguro. Tenemos como varios datos columnares, y nos importa posta la similitud, digamos, dimensión a dimensión, no solamente el ángulo. El ejemplo de los autos, ¿no? Tipo de 10.000 kilómetros, un dueño, 100.000 kilómetros, 10 dueños, es totalmente parecido a este, digamos. Piensen en, no sé, 10 veces la temperatura y 10 veces la humedad, es muy distinto al original. Así que Euclidia, totalmente, Euclidia. Muy bien. Escenario, detectar si un mail es spam. Queremos con LSH detectar si un mail es spam. Obviamente usar LSH para obtener semejantes y en base a eso predecir si un mail consulta es spam. La mayoría dejó Jacquard, y es cierto, esto es bastante más sencillo porque tenemos literalmente documentos de texto, ¿no? Un mail es un documento de texto, y queremos obtener básicamente mails parecidos, y si los mails parecidos son todos spam, entonces el mail consulta debería ser spam. Me parece que ahí no tiene mucho más viaje que eso. En el chat, Mauricio nos pregunta si se podría usar coseno, por ejemplo, pensando que hay una correlación entre presión, altitud, etc. Cuando hablaba de que la distancia de coseno se puede pensar como correlación, no me refería a correlación entre las dimensiones, sino correlación entre dos cosas que tenemos. Si tenemos, por ejemplo, el caso ese de los gustos de música, tenemos un usuario con sus gustos, otro usuario con sus gustos, y queremos la correlación entre ambos usuarios, no entre película 1 y película 2. Así que en este caso no serían correlaciones entre presión y altitud, sino correlaciones entre dos objetos. El ejemplo que te puedo dar para decirte que coseno no es válido es el que te di, el que había hablado antes, de 10 veces, ¿no? Digamos, 10 veces la temperatura y 10 veces la humedad. Tiene seguramente muchas más chances de haber lluvia que, digamos, baja temperatura y baja humedad. Eso me parece bastante más claro. La forma de pensar de si coseno es más útil o no, me parece es eso, digamos, pensar en qué caso coseno te da una alta semejanza y Euclidia no. Eso me parece que ayuda. ¿Pasamos al siguiente? Pasamos al siguiente. Como quedó esto, FAQM se mantiene, muy bien. Sigue Vento, FDJ, SB y CamiS, que también se viene manteniendo en el top 5. Buscar usuarios similares según el rating de películas. Este creo que ya lo hablamos, de hecho lo acabo de decir. Espero que todos le peguen. No, Fede, fallaste.
Entonces, clarifico simplemente, tenemos varios usuarios, cada usuario tenemos el rating de las películas y queremos obtener usuarios semejantes según sus gustos en películas. Eso es lo que plantea el escenario. Bien, coseno, exacto, el ejemplo que acabo de dar. Nos importa más la orientación, digamos, si a ambos usuarios les gustan un poco más tales películas que otras, no tanto el valor en sí, porque bueno, tal vez para mí una película es un 8, para ustedes es un 6, y yo soy muy generoso, pero el punto es si tenemos scores más altos en tales dimensiones, ¿no? Llegar no tiene sentido acá, no tiene sentido. Si fuera películas que vimos, ahí sería como el ejemplo de la playlist. Y ahí sí sería cierto que Yakar estaría bueno. Pero es simplemente con el rating, con el puntaje. Digamos, yo califiqué tales películas de una manera y ustedes de otra, y bueno, consultamos con eso. Y Euclidia, acá tanto no está bueno porque, bueno, es justo el caso en el que cosenos es útil por el tema de la semejanza y todo eso que hablamos antes. Bien, ¿es una última? ¿O esta es la última? Veremos. Facu M se mantiene, Bento Pepe Guapo, Camiese y Agustín Brasburg. Última pregunta. Recomendar productos adicionales a meter en el carrito de compras. O sea, usted está en Mercado Libre y Mercado Libre le dice, che, comprate también esto porque la gente que se lleva lo que vos comprás también se compró esto. Yakar, coseno o Euclidia. Perfecto. La mejor métrica para esto es Yakar, porque piensen que un carrito de compras es un conjunto donde hay elementos y queremos buscar, digamos, carritos que tengan productos similares y recomendar, bueno, esos productos que están en ese carrito de compras parecido que no están en este carrito, ¿no? Esa cosa de, bueno, tal vez yo me compré una cama y un colchón y otra persona compró una cama, un colchón y unas sábanas, tal vez está bueno que me compre también unas sábanas. Eso me pasó el mes pasado. Coseno en este caso no tiene mucho sentido, tampoco Euclidia. Piensen, digamos, que son cosas de longitud variable en principio. Y además pueden pensarlo como el ejemplo de la playlist. El ejemplo de la playlist era muy parecido a esto, de pensar a lo que me dan como un conjunto y buscar un conjunto parecido y después hacer algo con eso. En este caso es fijarse, bueno, qué elementos distintos hay en ese y recomendar estos. Esta es la última pregunta. Si tienen preguntas, las atiendo. Espero que les haya servido esto para, digamos, practicar un poco de escenarios distintos y entender qué métrica sirve mejor en cada caso. Y bueno, sea ahora, después de esto, o en Slack o en Piazza, respondo las consultas. El lunes es nuevamente feriado, tal vez, y el jueves que viene es el examen de este tema. Así que por favor practiquen, vean los videos si no los vieron. Estarían muy perdidos después si no ven los videos. Hagan ejercicios y tal vez el lunes a esta hora más o menos abro un Meet y atiendo consultas. No voy a hacer ejercicios, pero sí voy a responder alguna pregunta que tengan. Pero si no, siempre por Piazza y Slack contestamos. ¿Les parece? Veamos el podio de este Grand Prix. Juan Gallardo tercero con 5.600 puntos. Muy cercano, 5.700, Agustín Brasburg. Y 6.500, alta diferencia. Pepe Guapo. Facu M. Facu M quedó primero, muy bien. Felicitamos así a Facu M por el primer puesto y nos despedimos de ustedes. Si yo me quedo atendiendo consultas y si no hay consultas, les deseo un buen fin de y yo me quedo un rato más leyendo el chat y demás.
Bueno, si no hay consultas, los despido así finalmente y si no puedes Slack, no, nos hablamos o por pieza. Tengan un buen finde y disfruten el fin de largo.